En octubre del 2021, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, emitió una orden ejecutiva creando un grupo asesor para que le hiciera recomendaciones sobre reforma contributiva. En realidad, la orden ejecutiva dice que es para simplificar y mejorar el sistema contributivo. Sin embargo, en el texto de la orden ejecutiva se establece que el sistema contributivo es injusto, es ineficiente, no es claro y se tiene como meta trabajar con cada una de esas tres cosas. Aparte de que establece además que se tiene que estimular el desarrollo económico de Puerto Rico a través del sistema y que se debe proteger al empresario local. De manera que cuando uno mira el contexto de todo, pues ciertamente sí, es esencialmente o sería esencialmente una reforma contributiva. El Colegio de Contadores es uno de los 8 miembros del sector privado que es parte de ese grupo asesor. Yo tengo el privilegio de ser el representante del Colegio de Contadores en ese grupo asesor de esa orden ejecutiva. Y desde enero del 2022 nos hemos estado reuniendo y trabajando sobre los esfuerzos para crear las recomendaciones, establecer las recomendaciones finales, las cuales vayan a ser. Interesante. ¿Y qué estamos haciendo? Bueno, pues se está mirando esencialmente todo el sistema contributivo. El impuesto a los ingresos, corporaciones, individuos, los impuestos municipales, el impuesto al consumo, entre los municipales el de la propiedad. Particularmente la orden ejecutiva traía la preocupación del impuesto al inventario, que es algo que se ha estado escuchando mucho como un asunto que hay que mirar y hay una solicitud amplia de prácticamente todos los sectores de Puerto Rico, excepto los alcaldes, para que se elimine este impuesto porque es nocivo al tráfico comercial, al establecimiento de abastos en almacenes, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso se está mirando. Ahora bien, se ha dado un asunto histórico muy particular. Como muchos de ustedes sabrán, Puerto Rico tiene lo que llaman autonomía fiscal. Y en lo que respecta al sistema contributivo, Puerto Rico es una jurisdicción foránea para los Estados Unidos y viceversa. Los Estados Unidos son una jurisdicción foránea para Puerto Rico. Por eso es que las corporaciones puertorriqueñas no pagan impuestos federales, por decirlo así. Y esa inversión de entidades norteamericanas en Puerto Rico, particularmente las que operan bajo decretos de exención, particularmente la manufactura, está siendo acechada. Y hasta cierto punto su costo contributivo en Puerto Rico pues está siendo amenazado. ¿Por qué? Porque esas entidades en Puerto Rico pues pagan unos impuestos bajos en Puerto Rico. Se estableció un arbitrio, que lo discutimos en un episodio anterior, de las entidades matrices cuando compran el output, ¿verdad?, el producto de esas manufacturas de Puerto Rico. Y ese impuesto representa nada más y nada menos que 1.800 millones de dólares. ¿Y qué sucede? Que era acreditable, ha sido acreditable contra el impuesto federal en los Estados Unidos de quienes pagan ese impuesto, que son las entidades foráneas que no hacen negocios en Puerto Rico. Y como ya mencionamos, el IRS ya hizo expresiones de que eso posterior a diciembre 31 del 2022 no será acreditable. Y obviamente pues crea un potencial problema para las entidades de un aumento de costos, lo cual a su vez crea un problema para Puerto Rico, que quiere mantenerse competitivo en términos de los costos contributivos. ¿Qué se va a hacer con ese impuesto? Depende de muchos factores. Y de uno de los factores que puede ser muy positivo para Puerto Rico es de una legislación federal de esta administración del presidente Biden que permitiría unas enmiendas al Código de Rentas Internas Federal. ¿Qué hacen esas enmiendas? Esas enmiendas lo que hacen es que facilitarían la forma en que las entidades norteamericanas acrediten los impuestos que pagan en Puerto Rico. Eso a su vez, junto con otra iniciativa que hay de establecer un impuesto global mínimo, pues va
a determinar hasta cierto punto hasta dónde puede llegar Puerto Rico en un cambio de régimen del impuesto a las foráneas a un impuesto al ingreso y mantenerse competitivo sin afectar sus recaudos, sin afectar sus arcas. Y quién sabe si potencialmente aumentarlas, aunque ese escenario es poco probable por lo que se está viendo en este momento. Ya pronto, yo diría que en mayo, se debe estar haciendo un informe de recomendaciones al sistema contributivo. Una cosa es lo que recomiende ese grupo asesor y otra cosa es lo que decida hacer la administración, y una tercera cosa sería lo que la legislatura en su deber constitucional también decida hacer como parte de este esfuerzo. Pero va a ser importante y la coyuntura es histórica, tan histórica como la que pudo haber sido o fue cuando ocurrió la salida de la 936 en Puerto Rico. Bien importante. Roma no se hizo en un día. Y si bien es importante mirar el sistema completo, no necesariamente todo tiene que hacerse de inmediato. Las circunstancias deben ser las correctas. Lo importante es que lo que se haga, el esfuerzo, sea un esfuerzo integral, sea un esfuerzo completo y, en el mejor de los casos, un esfuerzo planificado. Eso lo vamos a estar discutiendo en una próxima edición de Quizás No Sabías.